bienvenidos a la comandancia de los fósiles. Como cada lunes tenemos una historia por construir, una historia por contar. Hoy tenemos el acompañamiento del sargento Ignacio Rodríguez Peña. Ignacio Rodríguez Peña, mi sargento, pues bienvenido a Gracias, este tu gracias. espacio, que es la comandancia de los fósiles. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Feliz de la vida. Qué bueno que tengamos Y más porque nuestro creador todavía nos permite continuar aquí. Eso es lo mejor de lo mejor, sargento. Sargento, yo tengo algunas inquietudes, ya nos habías acompañado y habíamos quedado que llegaste a la institución por medio de unos amigos con los cuales Ajá. los eligieron a todos y los que fueron pues contigo en ese momento, pero que tú fuiste la primera opción. Ese es el recuerdo que tenemos. Pero ahora me gustaría preguntarte, sargento, ¿qué te motivó a ti unirte al cuerpo policial? Una parte siento yo que viene por herencia, porque mi padre fue militar Ujú. y pues de ahí le va dando un gusanito de andar en estas cosas. Eh, Desgraciadamente él falleció cuando yo estaba muy joven, tenía 14 años cuando falleció mi papá. Y pues de ahí me tocó empezar a echarle ganas en la vida y pues, en una tuve varias ideas de poder llegar al ejército, poder llegar a la policía y al último la que se hizo fue la de la policía. Y siempre, como te comentaba la otra vez, la idea era tratar de superarse uno más, porque hay muchos trabajos donde le echan ganas y pues no ve uno ningún pesito más, un ascenso, alguna cosa así. Y aquí en este tipo de trabajos sí los hay. ¿Lo Entonces, viste como una opción de crecimiento, sí, desarrollo? también. Sí, esa fue la primera idea es por crecimiento, porque sentí que aquí sí tenía la oportunidad de que se viera reflejado el los ascensos y todas esas cosas. Eso fue lo que realmente te orilló. ¿Y cuál fue el incidente impactante que recuerdas durante tu carrera policial? Pues hubo muchos, muchos, muchos. El primero, que fue cuando supe yo lo que era el que se te baje la adrenalina. Ese día andábamos en una patrulla allá por el estadio y reportaron que aquí en Camerinas, enfrente, ahí por Dormimundo, está un Banamex. O es más, ya ni he pasado por ahí, no sé si todavía esté, pero ahí estaba un Banamex que se pasaron el reporte por radio que se había activado la alarma ahí. Y fuimos, y llegando nosotros, saliendo unos hombres armados y nos empezaron a disparar. Y pues en cuanto brincamos de la patrulla, y pues empezaron a llegar más compañeros. Al último ahí eran 5 personas, quedaron 4 fallecidos y un herido. Y de acá nada más, me parece que había habido un muertito, pero no ahí, de acá de nosotros, que fue en el camino que iban hacia allá y chocaron. Y hubo compañero que falleció en ese día. Y, y ya cuando vi yo que ya estaba más o menos controlada la situación, quise pasar el reporte al radio para decirle pues que las demás unidades que iban para allá ya tranquilos, ya estaba controlada la situación. Al llegar y abrir la puerta del chofer para agarrar el micro del radio, sentí que como que me iba a desmayar. Sentí, pero un bajón así veo pues ya había mucha gente. Y ya nomás lo que alcancé a hacer fue me agarré del volante y con las puras manos me levanté y me alcancé a sentar en el asiento del chofer. Y ahí duré rato ahí que no me podía bajar. Y después le platicé a un doctor y me dijo, no, dijo, es que eso pasa cuando se baja la adrenalina. O sea Y que eso es como a meter alta presión la adrenalina al cuerpo y de repente
pum, viene la Sí, sí, descarga sí, donde no, tú lo viviste. sentí feo ese día, pero muchas. De hecho, en el servicio de la policía cada día es una historia diferente. Cada turno. Cada turno es una historia diferente y hay turnos que lo marcan a uno, hay turnos que los disfruta uno, pero cada día es diferente y es una historia nueva. Fíjate que cuando te tocó vivir ese suceso, sargento, me platicas de que después del choque, de la baja de adrenalina, se te vino esa reacción a tu cuerpo, pero en el momento de los hechos, cuando se participaba, o es más simplemente con el trayecto, tu estado emocional, ¿cómo lo sentías? Y también supe después que eso era cuando está la adrenalina al 100, porque se siente uno como que ve uno las cosas más despierto, con más claridad y como que está uno más quieto. Y es Eh, cuando está la adrenalina al 100. es como tener una sensibilidad aún mayor que Sí, cuando uno está tranquilo. sí, Es como que si tu cerebro se revolucionara, sí, 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 y eso es únicamente lo que es el enfoque de la adrenalina en la acción. sí. Sí, porque después yo supe de un doctor y le dijo: "Oye, yo sentí esto, me pasó esto", todo lo platiqué y me estuvo explicando. Eso me conlleva a la siguiente pregunta, sargento. De los años de trabajo, tú tienes 30 años de servicio y ya más con lo que llevas retirado. ¿Cómo ha cambiado la policía a tu perspectiva? Ay, Dios mío, ahí sí está medio difícil la pregunta. Y de hecho, ese fue uno de los principales motivos que me hizo jubilar. Eh, yo en aquel tiempo veía una policía muy diferente. A lo mejor pueden decir que era una policía sin preparación porque nos pedían muy poca preparación para ingresar. Les pueden decir que era una policía sin preparación, pero era una policía más honesta. Eso Sí, es lo principal que me gustó a mí de la policía de aquel tiempo. Y eso fue uno de los motivos que me hicieron jubilarme, que varias personas me llegaron a comentar que había hasta un 70% de los compañeros que tenían doble nómina. Y dije, no, eso ya no me gustó. Pero le dije, ahí nos vemos. ahí existe esa parte donde no todos los policías cobran igual No, y no todos los policías tienen los mismos derechos para un ascenso. tampoco ¿Y en qué quieres que consista eso? la corrupción que hay. Porque en aquel tiempo, yo te comentaba la vez pasada cómo ascendí y a mí me gustó muchísimo. Y si hubiera seguido así las cosas, era muy bonito. Que Ajá. les hacían exámenes limpios a todo el personal. Regresando a los tiempos, sargento, perdón que te interrumpa un poquito, este, regresando a los tiempos para tú poder lograr el primer escalafón en la escala de que es a policía tercero, de policía raso, Ajá. tuviste un proceso de ¿cuántos años? No, de casi 3 años. 3 años. De ahí se viene una segunda escala que te vas para sargento segundo. Ahí, ¿Cuánto ahí tiempo fue un tiene que año, pasar? Un año. duré un año de Y, tercero. y hasta ahí fue el rango con el cual tú te retiras. Sí, Ahora, hoy en día, las nuevas policías, me ha tocado ver algunas personas que no tienen 3 años que entraron y traen unos grados de oficial, de suboficial. ¿A qué crees que se deba eso, sargento? a la corrupción, porque de acuerdo a la ley de seguridad pública no puede ser eso posible. Debe uno tener tanto tiempo de antigüedad para poder empezar a participar en las promociones y después durar una antigüedad entre grado y grado. ¿Cómo, cómo cambiar esa parte desde las trincheras de uno, ahora que cuenta uno con un retiro? Pues es muy difícil. Es muy difícil porque todo eso que se da, para mí se llama corrupción. Porque, digo, en aquel tiempo
era tan bonito que a todo el personal le daban las mismas oportunidades de tener derecho a un ascenso. Eso quiere decir a que a tu punto de vista, los dirigentes de hoy en día no tienen ese equilibrio real y no llevan una balanza correcta y una trayectoria para todos los que son parte de la institución, los que integran, no les dan esas oportunidades. Así es, yo siento que así es, de que no les dan las oportunidades, porque yo conozco varios compañeros que deberían de tener por lo menos algún grado y no les veo nada. Yo me toca ver el retrovisor hacia atrás de los compañeros y veo muchos con muchos años que se le llama perseverancia al servicio, Ajá, pero lo sigo viendo sin ningún adorno en sus hombros sí, y eso me ha yo te digo, tocado ver personas con poco ingreso en tiempo, estamos hablando, y ya tienen esa jerarquía y hasta de más, y hasta de más. porque te digo que debe de existir una antigüedad para el primer grado, otra antigüedad entre grado y grado, y hay algunos que no tienen ni la antigüedad para tener el primero cuando ya van como en el quinto grado. Ahora, eso me conlleva a la siguiente pregunta que quiero hacerte. ¿Cualquier ser humano puede ser policía? Yo pienso que sí, eh, muchas veces las gentes tienen una equivocación diferente de lo que es la policía. Muchos compañeros, porque llegué a platicar con muchos compañeros cuando estábamos en servicio, eh, ingresaron por necesidad de tener un trabajo y ya estando en el trabajo les gustó y se quedaron y se llegaron a jubilar. A lo mejor y sí, todos pueden ser, pero todos podrían tener una habilidad como para desarrollar esa función tan importante. Bueno, a lo mejor la habilidad no. Es que ahí entraríamos en otra controversia. El que tiene las posibilidades para llegar a ser policía es porque tiene una cualidad de esa índole. Mm, pues podríamos decir que sí, podríamos decir que sí, pero a veces eh, a mí me tocó ver lo que muchas veces llegaban a entrar por necesidad de un trabajo y eran compañeros que no duraban. Llegué a Porque ver yo al principio de mi carrera que casi un 40 o 50% de los elementos que entraban durante el año nomás cobraban la segunda parte del aguinaldo y adiós, y porque no tenían eh, la vocación, digámoslo así, la vocación o la sangre de ser policía. Haber entrado por una necesidad y así no se hace sintieron que carrera. no fue lo suyo posiblemente. ¿Tú consideras, sargento, que perdiste mucho, sacrificaste mucho por tu trabajo y que tu familia hasta cierto modo lo resintió? Sí, sí, porque no estuve yo con mis hijos, no estuve con mis hijos por el trabajo. ¿Te acuerdas que en aquel tiempo había muchas temporadas que ni nos relevaban y, y pues mis hijos crecieron solos? Y no creo que sean los únicos. Te aseguro que muchos hijos de policías así crecieron porque estuvimos en los trabajos. ¿Crees tú que nos faltó, hablando del tiempo que me estás hablando tú, educación, capacidad para poder evitar eso, los integrantes, de permitirle al mando no darle la oportunidad de cubrir un tiempo de trabajo y retirarse a su domicilio, sino permanecer mucho tiempo? Hubo personas o compañeros que duraron hasta un año, sin relevo, Sí, sargento, sí, sí, sí. sin relevo. ¿Crees tú que se deba a la pobre preparación que se tenía en aquel tiempo la policía o porque era un abuso de poder por parte de nuestros mandos o los jefes? Pues no lo veo yo como un abuso, porque más bien yo siento que era una falta de preparación tanto de nosotros como de los mandos. Pero ¿tú crees que los mandos reales, estaríamos hablando de los que se encargan de emplearte, los empleadores? En Ah, este caso pertenecimos al gobierno del estado, que el gobierno del estado no sabía que estaba abusando de ese poder, dándole carga excesiva de trabajo a los que en ese tiempo integraban el cuerpo policial. pues a lo mejor sí sabían, pero pues se les hacía más cómodo no decir nada.
o no contratar más personal. se les hacía más cómodo, ¿Y tú por qué aguantaste, sargento? porque me gustó mucho el ser policía y yo fui muy feliz en la policía. Y aparte de eso, también la necesidad, se puede decir. No, no lo, no lo vi yo tanto como necesidad, porque en aquel tiempo los dos trabajábamos con mi esposa. Ella estudió enfermería y, y tenía plaza en el ISSSTE y plaza en el Hospital de la Mujer. Se puede decir, sargento, que ahí tú tienes una ropa, un apoyo, pero Sí, no todos lo tienen. bueno, sí, exactamente, pero yo en mi caso sí lo tuve y no, y aparte, desde aquellos años empecé yo con el taxi y en mi tiempo libre me podía trabajar en el taxi y nos iba bien. O sea, Mi señora con 2 sueldos y yo con 2 sueldos. buscaste la forma de eficientar, pero eso no cubrió la necesidad que se tenía, la carencia en el cuerpo policial. No, no, digo, muchas veces usted viene a buscar el bienestar personal, pero en cuestión de trabajo, pues todos los problemas que pasábamos en aquel tiempo, Ujú. más que nada era por falta de preparación. Por falta de preparación, o muchos por necesidad, porque decían, no, pues si la hago de todos me van a correr. Y se Sí, aguantaban. a ti que te tocó ver a tus compañeros, te tocó ver sufrimiento, impotencia, dolor en esos Sí, tiempos. sí, sí. Y los mandos, me acuerdo bien, una ocasión que el famosísimo comandante que le decía la piraña, un compañero se salió de su servicio y fue cuando estábamos en San Juan y le comentó pues que tenía un problema en su casa, que si no le podía mandar el relevo y le digo que no tenía personal. Entonces le dice el compañero, es que yo tengo un problema en mi domicilio y tengo que irme. Y dice, no, si aquí tienes que estar en el trabajo, dice, nadie te obligó a ser policía. Y yo esa vez sentí feo porque dije, ¿cómo es posible que ni cuando tienen un problema grave y le puedan ayudar a uno aquí? Y a mí me pasó en ocasión, ya estábamos acá en el cuartel Valladolid cuando me pasó una situación similar. Y yo sí fui al baño, como traía mi mochila, fui al baño, me quité el uniforme y no me quería recibir el arma. Y estaba Telles, el más chavo, estaba de Ujú. armero ahí en Valladolid. Y mira, dije, aquí está el arma y aquí está la bolsa con el uniforme y ahí nos vemos. Dice, no, pero es que tengo la orden de no recibir las armas. Le dije, "¿Quién aquí recibir? No, yo ahí te la dejo, ahí nos vemos". Y ahí le dejé el uniforme y le dejé el arma. Ya después salió su hermano, el comandante Telles. Me dice, oye, espérate, digo, es que mire, pasa esto. Y ya él me dio la solución, me solucionó el problema, le dijo a su hermano que me recibía el arma, ya volví a agarrar mi uniforme y me fui a solucionar mi problema. Pero si no hubiera sido por el comandante Telles, el mayor ese día, hasta ahí hubiera terminado mi carrera. Hasta yo haber tenido tu carrera. Porque ese día sí me molesté mucho y le dejé ahí el arma y le dejé ahí la bolsa con el uniforme. Y ahí, por ejemplo, vamos a suponer que las cosas hubieran haber cambiado, que hubieses ver por tu necesidad retirarte y dejar eso, y que tuviera una consecuencia posterior y se diera tu baja. ¿De quién sería la culpa? Tú tienes una necesidad, Sí, pero no tiene la capacidad el armero de decir, en base a una necesidad emocional, este señor tenemos que darle la oportunidad, ¿por qué negársela? Entonces, ¿crees que le falta capacidad al que ese momento no te quería recibir el armamento? sí, es que en aquel tiempo se basaba uno ¿A criterio? a que te daban una orden y tú tratabas de cumplirla, pasara por quien pasara. La orden que te daban. Y si a él le daban la orden de no recibir el No armamento a recibía. nadie, así se acabara el punto, no le recibía el armamento a nadie. Fíjate, y eso me conlleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo lidiaste o cómo le hiciste para sobrellevar
el estrés que se conlleva al impacto de tu trabajo. Ahí sí, desde muy chavillo me enseñaron a que no debía uno revolver los problemas de un lado en otro. Y ahí sí traté siempre de hacerlo. De que nada de que si yo tengo problemas en mi casa, ir a llevarlos al trabajo o del trabajo a la casa. Siempre traté de que lo del trabajo se quede en el trabajo y lo de la casa se quede en la casa. Pero, ¿crees que realmente sí, sí se queda los problemas de uno y de No, otro? O sea, no, yo sé que decirlo es fácil. es fácil, No, pero ya llevándola a la realidad, no lo hacen al ¿cómo 100. cómo hacerle entender a la esposa que por tu trabajo no puedas, acompañarla en un algo familiar, algo importante? ¿Cómo lidiar eso? ¿Cómo lo llevaste durante tanto tiempo? Faltar una Navidad, faltar un Pues cumpleaños, fíjate que, no sé, mi esposa fue súper especial. Yo siento que me tocó a mí la mejor esposa del mundo, porque en 35 años que estuvimos casados, ni una discusión, siempre platicábamos del trabajo de ella, de mi trabajo, y un entendimiento tan más padre, pero tan más padre, y nunca tuvimos un problema por cuestión ni de su trabajo ni del mío. serías, Muy padre ese tiempo. Después, pues nos tuvimos que divorciar por otros problemillas que nada tuvieron que ver ni con el trabajo de ella ni con el mío. con el trabajo y se acabó la relación. Pero sí hubo un Ahí entendimiento muy ahí padre. ahí me lleva a esta pregunta que sí o sí la tengo que hacer. De acuerdo a lo que uno ve en el contorno de los compañeros, entran casados y en el proceso de su trabajo terminan divorciados. ¿A qué crees que se deba eso? Yo pienso que sí influye mucho trabajo en esto, porque así como nos tenían en ese tiempo es que ni nos relevaban, ni era un relajo, pues sí había más esposas que no lo entendían a uno y se desesperaban y lo mandaban a volar. Y decían, no, pues tú no me puedes acompañar con mi familia o cosas, asuntos familiares o cosas así, no lo aguantaban. Y es muy rara una mujer que te entienda y te apoye. Existe un paradigma que lo he escuchado muchas veces. Esto no lo le simplifico hacia ti, sino la pregunta va basada a que qué de cierto hay, si es un enigma o es una falacia o simplemente es un dicho de que el policía, por traer un uniforme, una gallardía se puede decir, tiene muchas oportunidades de conocer mujeres. ¿Es de cierto eso o es totalmente falso? A tu perspectiva, sargento. Pues como afirmación a eso, pues todos los compañeros, por el apodo que me pusieron, saben que es cierto y yo pienso que el uniforme fue lo que más influyó, porque no vale decir, oh, sí, la estaba bien carita ni nada. Simplemente el uniforme y más, yo siempre trataba de caminar muy derechito Ujú. y todo eso, el uniforme les pega mucho a las mujeres. Yo siento que eso fue lo que a mí me ayudó a andar así por Entonces quiere travesura y decir que media. sí tiene algo de cierto, Sí, que el uniforme sí atrae sí, sí, sí. la otra parte del ser humano, Y yo como principal ejemplo te lo digo que sí influye. que sí existe. Lo que pasa es que te pregunto esto porque pues muchos dicen, no, pues es que pues, contéstatelo tú, pero dentro del vínculo que nos toca vivirlo, o sea, uno sí lo ve que sí existe como un tipo de atracción. Nada más que normalmente son temas que uno no los toca, pero siento que sí existe ese tipo de condición, ¿no? Sí, 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 sí. Es que aparte del impacto que tiene el uniforme, la falta de control en el tiempo de trabajo, pues le facilita a uno todo. Para, si no llego a una casa, no, pues no me relevaron, no pasó nada. Ujú, Entonces hay muchísimas cosas que se juntan y se le facilitan todo. se presta. Y también la edad tiene que ver, ¿no? Sí, 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 De ahora ya sería
diferente por la madurez que has adquirido, por, por los años que ha pasado uno, como que dice uno, a ver, espérate, o sea, los tiempos pues, ya se vivieron, ya por el pasado no podemos hacer nada, pero ya lo de hoy en adelante yo quiero ser una persona en estos conceptos. Y yo siento que ahí es donde aplica la madurez. Sí, sí, así es. Y digo, el otro día platicaba mi esposa, mi actual esposa, con unas amigas. Dice, no, dice, yo lo que todo el tiempo pensé, dice, cómo lo castiga uno Dios. Dice, yo todo el tiempo decía, no, yo ni con un policía ni con un taxista. Y le tocaron los dos de una Los vez para que dos. se aliviane. Luego así pasa. Sargento, me gustaría preguntarte, un policía, ¿qué tiene que tener o qué tiene que saber para poder entender, en este caso, a la sociedad? Pues yo pienso que lo que más se debe de tener es preparación y experiencia en la vida. Porque muchas veces ves tú, por ejemplo, una ley. La ley dice esto y esto y esto, pero no en todos los casos se puede aplicar igual. Hay muchas circunstancias que a veces cambian la, la vista de una situación a otra. Aunque en el reglamento diga que es el mismo delito, pero el hecho de cometer los dos personas diferentes, a veces la situación ya cambió totalmente. Y uno como policía, que es la primera persona que interviene para detener a una persona que ha cometido un delito, eh, es el primero que debe de lindar responsabilidades para no andar agarrando personas que no tienen nada que ver. ¿Crees que también exista cargo de conciencia a los actos mal empleados por un servidor público? Yo siento que sí, porque yo la primera vez que me tocó ahí en ese problemilla de caballeras que te comentaba, herir a una persona, yo duré varios días así como sacado de onda y me despertaba en la noche pero empezaba yo a pensar, era mi trabajo y tenía que proteger la vida de otras personas y se me fue pasando, y más, yo me imagino, más cuando llega a fallecer alguna persona por intervención de uno, yo siento que va a haber más cargo de conciencia. Sí, yo pienso que sí. Pero cuando haces bien las cosas, cuando dices hice lo justo, lo correcto, tu estado de ánimo, ¿cómo se siente? También se siente uno pues, como una persona más importante. Y más cuando hay personas que te lo reconocen. Por ejemplo, muchas veces que vas y checas algún problema y defiendes a alguna persona que está siendo víctima de algún delito y te lo agradeces, se siente no más padre. Y bueno, quiere decir que está bien mi trabajo, por eso me lo agradecen. De ahí me gustaría pasar, sargento, tú tuviste la oportunidad de pasar de integrante de célula, se puede decir número, a tener una responsabilidad. Me gustaría que me platicaras, eh, desde que te dieron tu nombramiento para ser comandante de compañía, ¿qué planeaste, qué pensaste, qué planificaste? ¿Te preguntaste, es una responsabilidad muy grande la que voy a adquirir? ¿Te preparaste para ello o simplemente te paraste enfrente del grupo? Mira, no, pues no me dieron ni mucha oportunidad de pensarlo, porque ese día llegué yo a trabajar y me manda a hablar el comandante Ramiro y eh, me dice, ¿sabes qué? Necesito cambiar al comandante de la compañía, ¿te avientas? Y yo, sobres. Y no lo veo, vete. Y ya fuimos, estaba el comandante Manchas, ya le dijo que me entregara a mí y ya después me entregaron mi oficio, pero no hubo ni mucho que pensarle. ¿Lo tomaste? Y vámonos. Ok, eso ya no lo habíamos comentado y habíamos quedado que te tocó tomar esa responsabilidad. Pero platícame,
estás 7 de la mañana, están tocando los tambores y el sargento se para enfrente de una compañía como jefe. ¿Qué sentiste? Pues algo muy especial, que ahorita lo único que como que me duele un poco de todo lo que yo pasé, es no tener eh, cómo comprobar todo lo que yo hice. Eso ahorita pues, hay un montón de celulares, fotografías y Ahorita, todo. ahorita Y en aquel tiempo no había nada. ahorita la ideología de este programa, de este espacio, ahorita lo que lo acabas de comentar, está hecho para plasmar la historia del sargento Ignacio Rodríguez Peña, porque de no ser así, tu historia quedaría en el hilo de sabrá Dios con el papalote por ahí donde fue a caer. Sí, Pero sí. hoy tenemos esta posibilidad de escucharte, de tu voz, de tu pensamiento, con respecto a esa pregunta, porque siento yo que es honroso Sí, que de repente dices tú, yo me cuento en un círculo, pero de repente salgo del círculo y quedo al frente del círculo. Entonces no sé si desde que tú entraste tenías esa aspiración sí, sí, y que la vida te lo dé, desde que entré, sí, yo entré con la intención de llegar hasta arriba. y de ahí tú, en cuanto te dieron tu nombramiento, investigaste servicios o cómo ordenaste tu tabla de servicios. ¿En el momento improvisaste o te llevaste un plan de trabajo un El, día antes? los primeros días era improvisar en lo que empieza uno a checar y ver cuáles son las necesidades de los servicios, cuáles son los servicios de más importancia, porque había servicios de más importancia que otros. Uno que otro. Entonces se les daba preferencia o se le ponía más atención a los de más importancia. Allí existe, ¿no? Vas a llevar un rol de vigilancia, porque eso es lo que le correspondía a esa encargatura, Ajá. de ir a los servicios, tanto establecidos como en movimiento, ir a checarlos. Y ahí me gustaría que me platicaras cuál era tu plan, qué querías cambiar, qué toque que le querías dar de tu parte hacia esa área. Cuando entré ahí no llevaba pues, de hecho, como te digo, me tomó mucho de sorpresa eso. Pero ya estando ahí, empezar a ver las necesidades, fue que empecé a hacer propuestas, a presentar iniciativas, como te comentaba la otra vez, lo de quitar eso de la falta de relevo. Si te fijas, con eso empezamos la plática, lo difícil que era, y luego de repente la vida te da esa oportunidad de ser, no pieza fundamental, pero sí un iniciador para ese proyecto, para que se lleve a cabo de manera correcta un itinerario de horario, una entrada, una hora de entrada y una hora de salida. Ya que empecé yo a enrolarme bien en todo lo que era la compañía, eh, traté de siempre, lo primero, la justicia. Que que ningún compañero dijera, no, pues a mí me cargan más la mano que aquel y nada de eso. Siempre trataba de llevar un rol, que todos le dieran vuelta. ¿Tú te reflejabas ahí en cierto modo? Sí, porque te digo que me gustaba a mí siempre que nadie se quejara de que le cargaban más la mano que otro. Yo, por ejemplo, en ese tiempo cubríamos el servicio del estadio, cuando jugaba en Morelia. Y normalmente se mandaba un supervisor o un oficial de encargado de todo el servicio del estadio. Entonces, les hice su rol entre todos los oficiales y supervisores. Y cuando tenían que cubrirlo, yo nunca les decía, comandante, me toca el estadio, esto. Yo iba y se los pedí de favor como al comandante. A ver, me acuerdo bien cuando fui, le dije, y oye, comandante, tengo necesidad de cubrir el servicio del estadio, ¿me puede echar la mano? No, sí, ya sabe que estamos para jalar y ninguno de este grupo de supervisores y oficiales nunca me dijo, oye, ¿tú qué onda? Pues si no tienes ni grado para darnos desafío o alguna cosa así. Siempre bien jaladores. Fíjate que ahorita que me comentas eso de lo del estadio, ¿en algún momento de tu historia policial te tocó a ti ir al frente para distribuir un servicio en el estadio? No,
en algún evento masivo? Sí, en ponerlo en bailes Sí, grandes, un evento masivo como los que se dan. que venía Bronco A o mí me cosas así, gustaría, a sí. mí me gustaría saber cómo planeabas tú para llevar efectivamente de que el evento se realizara de la mejor manera, con los menores incidentes, y tú como responsable. Eh, Normalmente todo eso ya teníamos la experiencia de haber cubierto servicios como elementos. Entonces, ya sabía lo que tenían que hacer, ya sabías a qué iba cada quien. Entonces ya nada más era juntar el grupito de cabos, sargentos, eh, y darle, por ejemplo, ¿sabes qué? Comandante Joaquín, te vas a hacer cargo de la puerta uno con tantos elementos y así distribuirlos. En algún momento de tu espacio laboral, en alguna multitud, llegaste a sentir temor que dijiste esto se va a salir de control? No, Porque luego hay amotinamientos donde sí, golpes masivos sí, y pero donde dices tú, cuento con una agrupación de 15, pero se están peleando 40. sí, no me tocó nunca una situación así. Eh, Gracias a Dios, desde que estuve como elemento, nunca, Porque muchas de las veces el policía actúa en veces en desventaja en un número. sí, sí, Por lo regular siempre suele suceder eso. sí. Ahorita pues creo que ya trabajan más en agrupación, pero también descuidan mucho. Bueno, ya no nos toca platicar eso, pero las deficiencias de antes, por ejemplo, es de que andábamos de a uno o de a dos por patrulla nada más y siempre vamos en desventaja. Hoy en día va un grupo más grande, pero existen las posibilidades de que las unidades no la están ocupando para lo que realmente es y son espacios más poco concurridos y al final de cuentas está muy complicado. Pero bueno, eso ya no sería. ¿Qué te ha motivado a ti, sargento? Porque tú ya cuentas con un retiro. Ujú. ¿Qué te motivó a ti para tomar esa difícil decisión? Fueron tres cosas, fueron las principales que me motivaron para solicitar mi jubilación. La primera, eh, que ya no está uno al 100 físicamente para andar en esas cosas. Y el arriesgarse al ya no estar al 100 es tener más riesgo, porque ya no pueden correr, brincar y hacer todas las cosas que hacíamos cuando entramos. ¿Pensaste en la fortaleza física? Sí. Entonces, al no tener ya la misma de cuando entramos, para mí es darle mucha ventaja ya a los delincuentes. ¿No se te llegó a pensar decir en la cuestión económica, a lo mejor va a tener más carencias porque muchos dicen, es que me voy a esperar porque voy a ver si sube más el sueldo o voy a hacer esto para ver si más adelante. O sea, tú dijiste ya hasta aquí. Tampoco, de hecho, fue otro de los motivos, el salario. Eh, Chequé cuánto estaba ganando, chequé cuánto me iban a pagar como jubilado y es mucha la diferencia. Yo dije, no, pues, ¿a qué le estoy tirando aquí? Lo viste más atractivo. Sí, porque yo cuando estaba trabajando me daban 22 con todo iba bajío al mes. Eso es lo que me estaban dando Ya en lo último, los últimos salarios que cobré porque antes como de, activo. antes de eso era muy poco lo que se le Sí, pagaba. y fui, chequé al seguro y chequé en pensiones y en total, lo primero que hicieron fue quitarle el papajío. Pero ya entre los dos puntos, entre pensiones y el seguro, me están dando 30, casi los 30, faltan como 300 pesos para los 30. Ah, bueno, entonces esa fue la principal, es la fortaleza física. Ahí dijiste, Y la segunda fue el salario. ah, ok. Y Y la eso, tercera fue, como te comentaba hace rato, que no me gustó lo que comentaba mucha gente, que había más del 70% de los compañeros con doble cheque. Dije, ay, nos vemos. de ahí dijiste, es una mentira que yo no quiero ser parte de ella y nos vemos. Y varias veces me invitaron. De hecho, por eso me quitaron de barandilla, porque no quise darme de alta en el otro cheque. Dijiste, yo ya no tengo esa No. prioridad ni esas ganas,
Ni Le nunca te dije, has conducido con esa y yo situación. se los dije esa ocasión que estaba yo en Barandilla, le dije, los principios que me estudian en mi casa no son para eso. Y al siguiente día llegó Antonio Moral, de paz descanse, y pues, que te incorpores al cuartel de aquí. Vamos, vamos. ¿Quién es eso? Ahí está. Pero no le. Y está complicado. Fíjate que me gustaría preguntarte, considerando que durante tantos años de servicio, ¿qué consejo tú le darías a los nuevos integrantes en base a lo que tú viviste? Pues lo principal que yo traté de hacer y se los pediría como, pues, no tanto como un consejo, sino pedírselos como un favor, que siempre traten de conducirse con dignidad, anteponiendo su dignidad a todo, a lo económico, a el hecho que tengan los mejores puestos. Primero está la dignidad Por encima de todo. de todo. Eso sería para los jóvenes que van apenas iniciando su carrera. Y Sí, como tienes también pues ahora sí los derechos por haberte retirado en una carrera tan complicada, tan difícil, ¿qué le dirías tú a los mandos? A los verdaderos mandos donde recae la responsabilidad. que deben de ver por su personal, porque ahora sí como le decían en aquel tiempo a uno, sin tropa no hay mando. Entonces, deben de ver por su personal, de ver por sus necesidades. Yo fue una de las cosas que más traté de hacer siempre. Eh, Cuando tú ves por las necesidades de tu personal, cuando tú lo necesitas, ellos ven por tus necesidades. ¿Qué cambiarías, sargento, a tu forma de ver el día de hoy que sientes que el tractor no rueda, que está atascado? Hay muchísimas cosas que sobran y otras cosas que hacen falta. Y ya se me haría un poco complicado ver todo, pero pues lo que principal yo pienso que hace falta es que haya lealtad en la policía. De todos lados, de Si uno, personal y mando. de todo el personal, de todo el parejito, si uno decidió ingresar a ese trabajo, debe uno de ser leal a, si yo juré proteger la ley y todo eso, ser leal a la ley, no, Apegarse a derecho no estar en los dos lados. y ver las posibilidades que siempre el policía esté en pos de crecimiento para que desarrolle su Sí, trabajo sí, sí, como exigencia y como responsabilidad. y que todos tengan las mismas oportunidades. Sí, porque sí no hay tanta oportunidad. Me ha tocado ver compañeros con muchos años de servicio, como lo dije hace rato, con perseverancia, y que los ves y que ellos dan una salida. No, pues es que a mí nunca me interesó, porque tú también lo has escuchado que sí lo dices, pero también lo entiendo que eso es una forma de ocultar una realidad. Sí, Es sí, una más forma que de ocultar la nada. realidad. Entonces aquí hacer conciencia de que cada quien haga lo que le corresponde. El personal, superarse, prepararse constantemente. Eso fue Sí, lo que me comentaste. Y con respecto a los mandos, pues que se sensibilicen con el personal, porque sin su personal no serían mandos. así es. Y que si hay que desmenuzar la manzana para darle igualdad al personal, que se dé como se tiene que dar y que no existen esos distintos de favoritismos, porque eso sí es triste y esto ha destruido a la policía por Sí, décadas. Pues aquí los tiempos son bien cortos, sargento. Yo te voy a agradecer firmemente que hayas tenido el tiempo y la oportunidad de acompañarnos en la comandancia de los fósiles. Quedo yo muy agradecido con tu no, pues presencia en este al lugar. contrario, aquí yo siento que el estar en este espacio le da a uno que vivió gran parte de su vida en la policía, eh, la posibilidad de darle un consejo a los compañeros nuevos.
que van en crecimiento y en desarrollo. Y que lo pueden tomar en cuenta porque dicen, no, pues él está diciendo una cosa porque la vivió. Sí. No es alguien que venga y te dé un consejo de una cosa que ni saben. Por eso lo dije, tú tienes totalmente el derecho porque te lo ganaste, porque sobrevivir tanto tiempo, si aquellos que piensan que el policía es flojo, que por eso estamos gorditos, es una falacia, porque es una carga de responsabilidad enorme, donde se pone todo en riesgo por encima de la vida del ser humano, y que también somos padres, somos hermanos, Sí, somos hijos, somos seres humanos. Habrá quien diga, bueno, pero tú lo elegiste, bueno, eso también es responsabilidad de uno, pero ¿qué más? Que lo podamos transmitir aquí, ¿en dónde? La Comandancia de los Fósiles, sí, sí, sí. en este lugar que se creó para hacer historias reales, sargento. Así es. Historias que se vivieron, historias que transcurrieron y que no se van a quedar en el olvido y que hoy las traemos al presente. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta historia hasta este momento. Como cada lunes tenemos una historia, un episodio nuevo, donde si no te has suscrito, es de agradecimiento de la comandancia para toda su audiencia, que nos consideres y te suscribas para que esto siga llevando historias nuevas hasta donde te encuentres, en este lugar, en aquel lugar y en el otro lugar, ya sean dentro o fuera del país, donde nos quieras ver, donde nos puedas acompañar. Te lo agradecemos, la Comandancia de los Fósiles, y te invitamos a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que a su vez te mande la notificación en el momento que se sube una historia nueva. Nos despedimos del canal, no sin antes agradecerte el espacio que nos dices para llegar a ti.